Cordial saludo para todos. Realizo el presente video exposición de reflexión para la fase número 4 del curso de Sociología Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en el marco del programa de Sociología. En la presente reflexión abordaré cómo el colonialismo aún marca nuestras vidas, especialmente en la forma en que entendemos el género, el poder y la historia. Desde la descolonialidad y el feminismo descolonial reflexiono sobre la despatriarcalización y la memoria como lucha política, la cual relaciono en el contexto peruano, donde estas luchas se expresan en las disputas por recordar a las víctimas del conflicto, visibilizando voces que han sido históricamente silenciadas. La descolonialidad. A partir del texto de Enrique Dussel 2005, el concepto de descolonialidad se puede explicar como una propuesta filosófica y política que busca superar el legado de la colonialidad impuesta por la modernidad eurocéntrica. Dussel no usa directamente el término de colonialidad, ya que es un término que fue acuñado por los autores como Aníbal Quijano o Walter Mignolo, pero su pensamiento anticipa y fundamenta esta corriente desde la filosofía de la liberación. Critica la modernidad, critica que la modernidad ha sido presentada como un proyecto universal, racional y civilizatorio, cuando en realidad ha estado profundamente vinculado con la colonialización, el genocidio indígena, la esclavitud africana y la subordinación de otros pueblos del mundo. Y es por ello que propone una lectura de la historia desde la perspectiva de los pueblos oprimidos, los cuales es la base central de la descolonialidad, que implica recuperar las voces y saberes que fueron silenciadas por el proyecto moderno colonial. Realiza una crítica desde la exterioridad del sistema, es decir, desde los márgenes que no han sido asimilados por el centro hegemónico moderno, lo que supone la apertura de la intelectualidad crítica no funcional, donde las culturas del otro no sean integradas como subordinadas, sino reconocidas como actores del diálogo intercultural válido y portadoras de racionalidad propia. Postura que definió como transmodernidad una propuesta que supera la modernidad, no por negarla totalmente, sino por integrarla críticamente a las epistemologías y experiencias históricas de los pueblos colonizados, dando lugar a un horizonte verdaderamente plural, justo y descolonializado. Ahora el feminismo y la noción de despatriarcalización. En su texto, María Lugones 2014 nos muestra cómo el género no fue solo una construcción cultural, sino también una imposición colonial. Un ejemplo claro de esto es la forma en que se diferenciaban las mujeres blancas europeas de las mujeres colonizadas. Históricamente, las mujeres blancas fueron representadas como delicadas y pasivas, lo que las hacía merecedoras de protección. En cambio, las mujeres no blancas, como las esclavas africanas en América, fueron caracterizadas como sexualmente agresivas, físicamente fuertes y aptas para trabajos duros. Esto no solo justificó la explotación, sino que las despojó de la categoría misma de mujer. El sistema de género colonial no aplicaba igual para todas. Las mujeres racializadas fueron deshumanizadas, tratadas como cuerpos útiles para el trabajo y la reproducción, mientras que el ideal de la mujer se preservaba para las blancas. Lugones propone el feminismo descolonial, que busca evidenciar cómo la opresión de género está entrelazada con el racismo y el colonialismo. Por eso no basta con hablar de la igualdad entre hombres
y mujeres, sino reconocemos estas jerarquías históricamente que han definido quién merece dignidad, cuidado o protección. Por otro lado, la despatriarcalización es un proceso político, social y cultural que busca desmontar el sistema patriarcal, que son las estructuras de poder que implican la superioridad masculina y subordinada a las mujeres y diversidades de sexo genéricas. Pero en el marco del feminismo descolonial, este concepto adquiere una dimensión aún más profunda. Lugones sostiene que el patriarcado que hoy conocemos fue impuesto justo con el colonialismo, pero no existía en todas las culturas originarias la división jerárquica entre hombres y mujeres ni el binarismo rígido de género. La colonización introdujo una estructura de género opresiva que era representada en la subordinación de lo femenino a lo masculino, la racialización del género, que fue la imposición de un modelo en el que solo las mujeres blancas eran vistas como mujeres verdaderas y dignas de cuidado, la invisibilización y destrucción de otras formas de organización social y sexual presentes en los pueblos indígenas y afrodescendientes. Por eso, despatriarcalizar no solo es igualar a hombres y mujeres dentro del sistema actual, sino transformar radicalmente las estructuras coloniales que desde que han definido qué es ser mujer, qué es el género y quién merece dignidad. Pero para que esto sea una realidad es necesario recuperar saberes, cuerpos y experiencias históricamente oprimidas, reconocer la pluralidad de formas de vida más allá del modelo occidental y luchar no solo contra el machismo, sino contra el racismo, el clasismo y la colonialidad del saber y el poder. En este contexto, la despatriarcalización es una herramienta fundamental del feminismo descolonial, donde no se debe proponer solo un cambio de roles, sino un proceso profundo de transformación cultural que nos invita a construir mundos más justos, diversos y libres de opresión colonial. Memoria y su implicación política. Elizabeth G. Yellin menciona que la memoria se debe pensar no solo como un simple recuerdo del pasado, sino como un espacio de disputa. Recordar es un acto político porque no todas las memorias tienen el mismo lugar o valor social. Mientras unas son visibilizadas y celebradas, otras son silenciadas, negadas y reprimidas. Yerlin habla de luchas por la memoria para referirse al conflicto entre distintas versiones del pasado, por ejemplo, la memoria de las víctimas de dictaduras, pueblos originarios o mujeres oprimidas. Muchas veces no tienen lugar en los relatos oficiales. Recuperarlas implica resistir y denunciar las injusticias históricas. Por eso la memoria cumple una función política clave. No se trata solo de mirar hacia atrás, sino de transformar el presente y proyectar un futuro más democrático. Es una ayuda muy valiosa en la construcción de justicia, verdad y reparación. Ahora voy a relacionar la memoria como campo de lucha política en el contexto del Perú. En Perú la memoria es un espacio altamente conflictivo, especialmente a raíz del conflicto armado interno ocurrido entre los años 1980 hasta el año 2000, en el que murieron o desaparecieron más de 69.000 personas, la mayoría de ellas campesinas, quechohablantes y habitantes de zonas rurales, de acuerdo con el Centro de Memoria Histórica y el informe que fue presentado finalmente en el 2003. Este periodo ha generado distintas formas de recordar, lo que confirma
que la memoria no es un acto neutral, sino una construcción social atravesada por relaciones de poder, de acuerdo con lo mencionado por Yerlin en el texto del 2005. Tras la violencia política, el Estado ha intentado imponer una memoria que muchas veces minimiza su propia responsabilidad a través de la exaltación del argumento de la lucha contra el terrorismo. Por otro lado, los movimientos sociales, organizaciones de víctimas y comunidades afectadas han construido memorias alternativas que buscan visibilizar el sufrimiento de los sectores marginados y denunciar las violencias cometidas por fuerzas del Estado. Las víctimas del conflicto fueron en su mayoría indígenas pobres, históricamente discriminados, por ello sus memorias han sido sistemáticamente invisibilizadas, lo que demuestra que la memoria en el Perú también es una lucha contra el racismo estructural, contra la exclusión y el reconocimiento de la dignidad de sus experiencias. Lugares como museos de la memoria han sido escenarios de confrontación política donde grupos conservadores han intentado cerrar o censurar exposiciones que muestran la responsabilidad del Estado en los crímenes. Las exhumaciones, testimonios y memorias comunitarias en Ayacucho y otras regiones representan actos de resistencia y recuperación del pasado desde los territorios más golpeados. Desde la perspectiva de Yerlin 2005, la memoria se convierte en un instrumento para exigir verdad, justicia y reparación. En Perú, esto se refleja en las luchas por el reconocimiento de las víctimas, la reparación simbólica y simbólicas y materiales y la preservación de archivos y testimonios como forma de memoria viva. La memoria en el Perú es profundamente política, no solo recuerda hechos del pasado, sino que interpela al presente, cuestiona las estructuras coloniales, raciales y autoritarias que aún persisten y se convierten en una herramienta de transformación social y justicia histórica. Eh, eh, Acá presento las referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención y hasta una próxima ocasión.